Muy bien, espero que algunos de los sugieres o ayudantes estén repartiéndoles una hoja de notas para que usted y yo podamos ir viendo más claro lo que vamos a hablar el día de hoy y lo que me toca a mí y creo que Dios me ha puesto para hablar. La predicación le vamos a llamar entendiendo cómo funciona mi naturaleza pecaminosa. Y la idea es que podamos ir a través de la palabra de Dios entendiendo cómo funciona este concepto que es naturaleza pecaminosa en nosotros y cómo vamos a relacionarnos o cómo funciona ahora que estoy caminando con Dios. Y si ya observamos, ya miramos o hemos visto las pistas que Dios deja en cada congreso. A mí me gusta mucho hacerlo, y es de qué es el tema central de Dios en este congreso. Y creo que el tema central es la peregrinación en el mundo, nuestra peregrinación, y tiene que ver con la celebración de los tabernáculos, y por eso estamos juntos y Dios nos da una misma idea. Pero cuando pienso en esto y en el tema que me corresponde hablar el día de hoy, me imagino a los hebreos que salieron desde el pueblo de Egipto en esos 40 años en el desierto y llegaron allá, y me los imagino en conflicto. ¿Y qué conflicto? Yo amo a Dios, pero me llamó, yo le creo, pero al mismo tiempo un conflicto interno muy fuerte, ganas de tirar la toalla, ganas de devolverse a la tierra prometida a comer cebolla, luchando con Dios aparentemente. Y creo que eso tiene entonces que ver con lo que vamos a ver el día de hoy. Y hoy vamos a intentar, si el Espíritu Santo nos lo permite, contestar a por qué me pasa esto ahora en mi vida cristiana. ¿Por qué no puedo amar a Dios con todo mi corazón? ¿Qué es lo que ocurre en mi vida? ¿Por qué los conflictos que tengo? Y vamos a intentar resolverlos con entender la naturaleza pecaminosa. Entonces, anote ese principio que está en pantalla. Y el principio es: saber cómo opera mi naturaleza pecaminosa me ayudará a entender mi proceso de santificación. Quiero que sepa que si usted está ahora en Cristo, usted está viviendo un proceso que se llama santificación. ¿Cómo se llama? No se escucha. Bueno, más fuerte. ¿Cómo se llama? Por ese lado no se escucha nada. ¿Cómo se llama? Santificación. Ok, ese es el proceso de parecernos al Señor Jesucristo. Y es un proceso milagroso. ¿Por qué? Porque Dios coge unas personas que son como lobos, vamos a decirlo en este ejemplo, y los convierte en ovejas. Y cada uno está viviendo eso, y Dios es tan santo y nosotros somos pecadores. Y entonces vivimos un conflicto continuo de aprendizaje de quién es Dios. Y si no entendemos bien este proceso, vamos a pedirnos mucho más de lo que necesitamos y creeremos que nuestra salvación es por obras. Vamos a creer que Dios no nos ha llamado. Vamos a pasar unas cosas muy fuertes a nivel emocional. ¿Por qué no te puedo amar? ¿Por qué no logro que las cosas me salgan bien? ¿Por qué no he cambiado en todos estos años? Y por otra parte, hay otro problema que observo, y es en la iglesia, de parte de nosotros los pastores y los líderes de las iglesias, intentando convertir a personas que no son convertidas en ovejas. Es decir, diciéndole a lobos: compórtense bien, por favor, disciplínense, vuelvan a la cultura, pero no pueden porque no son ovejas, no han sido transformados. Y eso pasa al día de hoy. Es por eso que tenemos unos conflictos tan grandes donde vemos que la gente no cambia. ¿Por qué la gente no cambia? Porque todavía no ha sido transformada su naturaleza pecaminosa. Entonces, este mensaje es para aquel que es creyente, para que entienda su santificación. Y este mensaje va a ayudar a aquel que aún no es creyente, que esté aquí en estas filas o que escuche la reunión y diga: entiendo, porque es que no entiendo a Dios. Ahora voy a comprender con razones que no creo en Él. Entonces quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 6 versículo 63.
Y leamos una parte de lo que dice la palabra de Dios. Dice: la carne para nada aprovecha. ¿Para cuánto? Tiene que ayudarme a predicar. ¿Para cuánto? Para nada. Quiero que resalte las palabras nada. Resalte las palabras allí donde está en la escritura donde dice nada. No hay nada en la carne. No podemos sacar nada de la carne. Es por eso que decimos que nosotros no podemos ni escoger a Dios. ¿Cómo lo vamos a escoger si nada que salga de esta carne ama a Dios? Al contrario, odiamos a Dios. Entonces voy a llevarlo por algunas ideas para que podamos entender juntos cómo funciona y cómo opera esta santificación. Lo llevo a la primera idea, anótelo allí. La primera es acerca de qué es la naturaleza pecaminosa. Lo primero que quiero que entendamos es que el hombre tiene una sola esencia y es mala. A eso se le llama naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos una esencia, estamos hechos de una manera. Esa es nuestra naturaleza. Y esa naturaleza, dice la palabra de Dios, que es mala. En pocas palabras, el hombre en su conjunto, en lo que es, si lo pudiéramos coger todo como un conjunto y una esencia, dice la palabra de Dios que somos malos por naturaleza. Y quiero que escuche esta declaración. Nosotros no pecamos, no somos pecadores porque a veces cometemos pecados. Es decir, en un año yo a veces digo 12 mentiras, una por mes. Eso no es lo que me hace que sea pecador. Es al contrario. Debido a que todo el año yo soy un pecador, es que miento 12 veces al año. Eso quiere decir, y eso habla de nuestra naturaleza interna, nuestra esencia es mala. Vamos a Salmos 14, versículo 2 y 3. Y nos dice: el Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. Por favor, señale las palabras a toda la raza humana. No dice algunos, no dice los colombianos, los españoles, los gringos, los musulmanes. No, dice toda la raza humana, a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si hay alguien que busque a Dios. Versículo 3: pero no, todos se desviaron. Resalte las palabras todos. Todos se corrompieron. Resalte la palabra todos. No hay ninguno que haga lo bueno. Resalte la palabra no hay ninguno, ni uno solo. Quiero decirle esto: si usted y yo como creyentes no entendemos esto, vamos a tener un camino muy difícil. Yo encuentro verdaderos creyentes que dicen: no sé por qué no cambio, no sé qué es lo que me pasa en mi vida. ¿Será que es que realmente yo no amo a Dios? ¿Dios no está conmigo? ¿Qué es lo que me pasa? Y es porque no entendemos esto. En otras palabras, también podemos decir, teológicamente se dice que si usted no entiende la Biblia del capítulo 1 al 11 de Génesis, o por lo menos el capítulo 3, usted no entenderá por qué somos salvos. Es decir, tenemos una naturaleza que es mala. Primera idea entonces que quiero que entienda. La siguiente idea que quiero que tomemos en cuenta es que la naturaleza pecaminosa entonces consiste en que todo en mí siempre está inclinado al mal. El ser humano ciertamente no es tan malo como podría ser, pero todo lo que hace, la característica es que todo está inclinado al mal. No es que no pueda hacer algo moralmente bueno. Humanamente podemos podemos hacer cosas buenas. Mire, les voy a contar esta historia que me dejó sorprendido. Entrevistaron a los nietos de los generales que hicieron el Holocausto. Vivían al lado de los centros de los campos de concentración. Entrevistaron a sus hijos y a sus nietos y les preguntaron qué tal eran sus padres o sus abuelos. Y ellos dijeron: eran los mejores padres. De día mataron 6 millones de judíos, de noche eran buenos padres. ¿Qué quiero decirle? La tendencia del ser humano es continuamente al mal. Vaya conmigo a Génesis 8:21.
Recuerde, los generales eran buenos con sus padres, los narcotraficantes son buenos con sus hijos, los asesinos tienen mejores amigos en la cárcel, aún tienen unas reglas y unas normas morales en la cárcel. Si llega un pedófilo lo matan. Todos son asesinos, digamos, pero si llegó un asesino de niños, a ese lo mataron. Incoherente, ¿no? Génesis 8:21, mire lo que dice: aún cuando todo lo que ellos piensan o imaginen se incline al mal desde su niñez. Quiero que resalte las palabras: se inclinan al mal desde su niñez. ¿Qué pasa con nuestros hijos y los que están pequeñitos? Que no vemos su maldad total, pero no se preocupe, tarde que temprano su maldad va a salir. Está simplemente allí guardada. ¿Por qué? Porque su naturaleza es pecaminosa. Y muchos padres cometen el error de no entender que tarde que temprano sus hijos van a sacar todo eso que está mal en ellos. Y la gran mayoría de padres se sorprenden. ¿Qué pasó? ¿Por qué mi hija hace esto? ¿Por qué mi hijo hace esto? Y la razón es porque tienen una naturaleza pecaminosa. La siguiente idea entonces nos lleva a entender cómo se transmite esa naturaleza. Y quiero que lo sepamos como iglesia para poder entender nuestra santificación. Muy bien, anote esta idea: la naturaleza pecaminosa se transmite de generación en generación. De generación en generación. No existe ninguna generación que se escape. No se escapan los hijos del rey, no se escapan los hijos de los pastores, no se escapa el vecino, no se escapa el premio Nobel de la Paz. Nadie se escapa de la naturaleza pecaminosa. Es transmitida de generación en generación. No es una cuestión de ADN, es una cuestión de justicia. Yo pensaba en esto y yo, ¿será que es que esos muchachos van, cuando uno se comporta mal, uno va guardando en el ADN y luego se los transmite? Pero hay cosas que uno hace que ellos no saben, y hay cosas que uno nunca ha hecho y ellos lo hacen, y uno dice, ¿pero de dónde sale toda esta maldad? Y la respuesta es que todos, en la justicia de Dios, que es la manera como está construido todo en la creación de Dios, todo se basa en la justicia. Es en representación, toda la raza humana ha pecado. Vaya conmigo a Romanos 5:19. Dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, resalte la palabra los muchos. ¿Los cuántos? Los muchos, resalte la palabra muchos y coloque todos, fueron constituidos pecadores. En pocas palabras, delante de Dios usted es un pecador por naturaleza y por herencia. ¿Sí? No se olvide de eso, porque esa es mi esencia. Esto es contra lo que nos estamos nosotros enfrentando en el día a día en nuestra fe. Y este es el gran milagro de que pasemos de esta esencia a lo que ahorita vamos a hablar, que es la esencia de Dios. Lo que nos lleva entonces a la cuarta idea: que todos los hombres nacen con naturaleza pecaminosa o pecado original. No solamente es representativa, sino que usted y yo nacemos con ella. Les decía ahora que el niño desde pequeño es malo, pero no solamente eso, ya en el vientre de su madre, allí es considerado pecador. Lo que se llamaba el pecado original. El pecado original no fue lo que hizo Adán y Eva, no fue que se comieron la manzana. El pecado original es decir que todos venimos y todos hemos heredado ese pecado ya desde nacimiento. El rey David lo dijo en Salmo 51:5. Dice: pues yo soy pecador de nacimiento. ¿Desde cuándo? Por favor, resalte las palabras de nacimiento y luche con esto en su mente. Usted es pecador de nacimiento. Recuerde, usted no es pecador porque a veces peca. No, usted es pecador porque esa es su naturaleza, y por consiguiente cada X tiempo se muestra y se levanta esa naturaleza. Así es, dice el rey David: desde el momento en que mi madre me concibió,
quiero que resalte la palabra me concibió mi madre desde el momento de la concepción. Vaya absorbiendo esa idea poco a poco en su mente. Entonces, esto es supremamente importante entenderlo, porque esa es la naturaleza. Aunque usted haya ido a la universidad, aunque usted tenga un buen matrimonio, aunque usted se haya educado por dos padres que nunca se hubieran separado, aunque usted venga de familia religiosa, esa es su naturaleza. Vamos a ver entonces algunas ideas de cómo nos afecta esa naturaleza pecaminosa. ¿Cuál ha sido el efecto en su vida? La siguiente idea entonces es la siguiente: la naturaleza pecaminosa afecta toda la mente. Tiene un efecto devastador sobre toda la mente. Es lo que decía Enrique esta mañana. Si usted pudiera entender por qué pasan todas las cosas en el mundo malas, la respuesta siempre será por el pecado. ¿Por qué hay una guerra? Por el pecado. ¿Por qué hay un divorcio? Por el pecado. ¿Por qué un niño muere? Por el pecado. Todo es por el pecado. Y no es una exageración religiosa. No, no, no. Es la razón. Debido a que Dios hizo todo perfecto, el pecado es la imperfección y el daño del sistema de justicia de Dios. Entonces, todo lo que es malo después de que Dios lo hizo es considerado pecado. El problema ¿cuál es? Ese pecado está en usted y en mí. Usted y yo somos los portadores de pecados. Usted no ve un león pecando. Usted no ve un elefante pecando. Cuando se levanta, le decía esta semana en la iglesia, cuando se levanta un huracán o un tsunami contra una ciudad, y usted no dice qué tsunami tan pecador. No, son simplemente, es la ley de la naturaleza llevando el curso. El pecado está en nosotros, en el único agente moral que hay sobre la creación, que somos usted y yo. Vaya conmigo a Jeremías 17:9. Dice: engañoso es el corazón. La palabra corazón es la mente. La mente es lo más malo que hay, más que todas las cosas. Por favor, resalte las palabras: mi mente, mi ser es más malo que todas las cosas, y es perverso. ¿Quién lo va a conocer o quién lo conocerá? Es por el pecado que todo en su vida, todo lo que haya salido en nuestras vidas mal, ha ocurrido. Es producto del pecado. Pastor, ¿quiere decir que si mi hijo nace enfermo es porque yo pequé? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el pecado tiene una consecuencia, pero debido al pecado y el mundo caído en el que estamos, todo o las cosas funcionan mal. Y esa es la gran respuesta, esa es su gran lucha. ¿Qué más afectó el pecado en nuestra vida? Voy a desglosar esto un poco. Afectó nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. El pecado es aquel que nos hace pensar mal. Y como no pensamos bien, entonces actuamos mal. Debido a la naturaleza pecaminosa, hemos quedado sin la capacidad de entender qué es lo santo y lo profano. No logramos hacer esa diferencia. Es por eso que nos tienen que evangelizar con la ley y nos tienen que decir: ¿a qué has hecho lo malo? No, yo no he hecho nada. ¿Alguna vez has mentido? Sí, alguna vez has robado. Y comienza una manera de entender: ¡ah! No sabía, sí sabía, pero no sabía que esto era malo. ¿Dónde está el problema? En nuestros pensamientos. No somos capaces de pensar correctamente. Y es por eso que cuando venimos a la iglesia o cuando venimos al Señor, esta naturaleza pecaminosa, la gran mayoría del tiempo es aprendiendo a pensar. No es fácil pensar, es muy difícil pensar. Y la gran mayoría de gente no sabe pensar. Por eso necesitamos estar expuestos a la Biblia continuamente para entender cómo pensar y cómo actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Pero no es un ejercicio de disciplina.
Vamos a ver en unos momentos por qué no. Vaya conmigo a Efesios 4:18 y mire lo que dice acerca de su naturaleza pecaminosa. Dice: tienen la mente llena de oscuridad. Resalte la palabra llena de oscuridad. Habla de usted, habla de sus hijos, de sus padres, habla de mí. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida de Dios. Resalte la palabra vagan lejos. Están lejos, no saben pensar como Dios piensa en la vida que Dios les ofrece, porque cerraron la mente. Resalte la palabra cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Entonces su naturaleza pecaminosa es la que no lo deja pensar. ¿Por qué me volví a casar con esta persona? Porque no sabes pensar. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué dejo la iglesia? ¿Por qué las decisiones malas financieras en todo? No soy capaz de pensar. La naturaleza me ha dañado tanto que no soy capaz de pensar. La siguiente idea, anótela. Afecta nuestros sentimientos. Esto es tan devastador y si uno lo entiende dice, con razón ahora entiendo. ¿Qué son los sentimientos? Los sentimientos son esas conclusiones que usted llega o que produce en su vida después de que usted piensa. En lo pecaminoso que nos complace, nos deprimimos, sentimos miedo. Ay, el mundo se va a acabar, hay una noticia y siento un miedo terrible, profundo. ¿Por qué siento tanto miedo? Porque los sentimientos, a pesar de que Dios me dice yo estoy contigo, no va a pasar nada, siento temor porque la naturaleza pecaminosa ha dejado dañada mis sentimientos. Y lo mismo pasa a la hora de pecar. No quiero pecar, pero hay una mujer, pero hay una tentación, entonces pienso y luego actúo sobre la tentación. Es por eso que cuando una persona va a la corte, comienzan a investigar qué estaba pensando y deducen y luego después lo inculpan. Vaya conmigo a Efesios 4:19. Dice: han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales. Quiero que resalte las palabras viven para los placeres sensuales. ¿Qué quiere decir eso? Están pensando todo el día en el dinero y el deseo los lleva a actuar y a sentir: necesito dinero, quiero hacer esto, quiero llegar hasta a ser rico. Dice: practican con gusto toda clase de impurezas. Muy bien, lo llevo a otra idea. ¿Qué más afecta? Afecta las emociones. Anótelo. La naturaleza pecaminosa afecta nuestras emociones o pasiones o deseos que son concupiscencia. Le voy a explicar qué es esto. De repente usted va manejando y no iba pensando sino en su esposa y se le atravesó y usted grita por él, saca la cabeza y dice ¡ah! Son unas emociones, una pasión interna que no fue conectada con sus pensamientos ni con sus sentimientos, sino son cosas como unas emociones, como unas reacciones que nos hacen subir y nos hacen actuar mal. Es por eso que le pregunta: ¿qué pasó? ¿Por qué mataste a esa persona? No, yo sentí, simplemente tuve una emoción desconectada del pensamiento. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Resalte la palabra satisfacer los deseos. No solamente son sentimientos, sino que son deseos. Las obedecemos como si fueran verdades y uno llega a decir: así soy yo. ¿Por qué gritas? Dice la esposa, así soy yo. Y en realidad así es mi naturaleza pecaminosa. Es así reacciona. Por alguna razón que no conoce. Y el abuelo y la abuela, el tatarabuelo y todo el mundo reaccionó mal. Es un impulso sin ni siquiera conectarse. Imagínense, pensamientos, sentimientos y reacciones. Pero también en el siguiente punto, anote, afecta nuestra voluntad o capacidad de decidir.
ojo con esto, y esto es muy importante, afecta, y esto va desde nuestra salvación, afecta nuestra capacidad de decidir. Y es por eso que siempre elegimos lo malo. En otras palabras, usted no es capaz de elegir a Dios. La carne, la naturaleza pecaminosa, es por eso que aunque usted traiga a su marido a la iglesia, le ponga 3 cadenas de hierro, lo ponga todas las cosas, si Dios no hace que ese hombre nazca, nunca va a poder amar a Dios. Él va a poder aprender los cantos, pero su naturaleza lo rechaza, está imitando. Romanos 8:7. Necesita colocarle mucho cuidado a este versículo. Dice: por cuanto los designios de la carne, resalte la palabra los designios, la manera como es la carne, dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿No sé qué? No se sujetan, resalte la palabra. Y quiere decir no obedece, no es capaz. La carne no es capaz de obedecer a la ley de Dios. Pero note lo que sigue a continuación: ni tampoco puede. Y no es poder de permiso, es que no me deja el Señor. No, es que no es capaz, porque la esencia es pecaminosa. Una persona que no haya nacido de nuevo no es capaz, dice, no puede obedecer ni sujetarse a Dios. En pocas palabras, nuestra carne ante Dios es 0. Eso somos nosotros. Vaya conmigo al siguiente punto y va a aparecer un versículo en un momento en pantalla, pero anote esto: finalmente también afecta nuestros afectos. Entonces, el hombre, la naturaleza pecaminosa del hombre tiene afectada toda su mente, su corazón, de él mana la vida, sus pensamientos afectados, sus sentimientos están afectados. No puede buscar a Dios, no piensa en Dios, no siente nada por Dios, no se emociona con Dios, no decide por Dios, y finalmente no ama, no tiene ningún afecto por Dios. No le insista más a su marido. Las iglesias al día de hoy tienen ese problema en particular, que estamos predicando para media iglesia que no es convertida, y les decimos inténtelo, y ellos salen como soldados en sus obras, en sus mentes, en sus fuerzas, intentando cambiar, y el fin de semana pum, golpe, golpe tras golpe, y no pueden. Están simplemente imitando a Dios. Ese era uno de los grandes problemas que iba a haber en la iglesia, decía David Wilkerson. Juan 3:19, mire lo que dice. Entonces, perdón, bueno, mientras que usted mira ese versículo, quiero decirle algo. ¿Cuál es el problema de los afectos? Que adoramos a Dios por los afectos, porque le amamos. Nosotros somos seres que hemos sido hechos para amar, tener afecto por Él. Esa es la adoración. Y cuando no amamos a Dios, entonces amamos a todo lo demás. Lo que decía Giovanni, quiere decir que entramos en idolatría. La carne no puede tener afectos para con Dios. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por favor, anote allí: los hombres amaron más. Amamos más. Mi carne ama más las tinieblas, no ama a Dios. En pocas palabras le voy a decir esto: usted y yo odiamos a Dios. En la mañana me levanto y no quiero buscarle, no quiero, le rechazo. Mi carne me dice: no le busques. Siento un rechazo y no entiendo por qué, si es tan bueno, por qué si soy pastor, por qué si me llama. Y entonces encuentro ese rechazo profundo, ese odio a Dios, porque amo más las tinieblas.
Lo llevo entonces a la siguiente idea. La naturaleza pecaminosa también afecta el cuerpo. Afecta el cuerpo. Es por eso que cuando usted y yo estamos cansados, pecamos más rápido. Cuando usted llega con hambre a la casa y trata mal a su esposa, a sus hijos, pero ¿por qué llegaste mal geniado? Pues su cuerpo está afectado por la naturaleza pecaminosa. Recuerdan allá en Mateo 26:41, están sus notas. Jesús les dijo: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Resalte la palabra, la carne es débil. La naturaleza pecaminosa es débil, no puede hacer nada. Disculpe, le estoy describiendo quiénes somos. Esa es nuestra realidad. Es por eso que usted y yo estamos más mal y nuestros cuerpos se enferman y todo es el pecado. Muy bien. Lo llevo entonces ahora a que comprendamos cuál es el efecto que eso tiene en nuestra relación con Dios. Muy bien, a partir de este momento, suprema atención. La siguiente idea para comprender: la naturaleza pecaminosa entonces solo produce obras opuestas al carácter de Dios. Dijimos ahora, la carne para nada aprovecha. No hay nada que salga de nuestra carne. Solo produce las cosas que son opuestas a él. En pocas palabras, usted y yo no tenemos que hacer ningún esfuerzo para pecar. Cuando usted grita a alguien, ¿hace esfuerzo? Eso le sale por naturaleza. Cuando el hombre mira, le sale por naturaleza. Cuando la mujer habla, además, le sale por naturaleza. Es una naturaleza, simplemente. ¿Por qué? Porque las obras de la carne solamente produce obras malas. Hay una teología o un pensamiento de que el hombre tiene algo bueno que busca a Dios, como una pequeña isla en su corazón que todavía se acuerda de Dios. Pero la carne no puede dar nada. Vaya conmigo a Juan 3:6. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Jesús le explicó a Nicodemo, le dijo: Nicodemo, mira, necesitas entender, tu carne solamente va a producir, tu naturaleza pecaminosa solamente va a producir cosas carnales, al nivel de tu carne, al nivel de tu pecaminosidad. No puede producir nada del espíritu. Todo esfuerzo de tu carne, aunque creas que estás haciendo algo para Dios, es simplemente de tu carne. Entonces Nicodemo se pregunta: pero Señor, ¿cómo va a hacer esto? Y Jesús, esas son las palabras de Jesús las que estamos leyendo. Él le dice: lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, las cosas que puedan salir de nosotros para Dios es porque Dios las puso. Y antes de que nazcamos de nuevo, lo único que producimos es naturaleza pecaminosa y obras de la carne. Es por eso que Gálatas nos dice que manifiestas son las obras de la carne: el adulterio, la fornicación, la inmundicia y borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales Dios nos tiene que amonestar. Y nos ha dicho antes: y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, téngalo en cuenta y dele un momento más a ese pensamiento tan profundo. Mi carne no produce nada que pueda agradar a Dios. Y la pregunta entonces: pastor, ¿qué hago? ¿Qué podemos hacer? Estamos perdidos. Muy bien, lo llevo entonces al siguiente punto. Y el siguiente punto es ahora acerca de la esencia de Dios. Y vamos a aprender algo. Espero que Dios nos permita ver esto y nos ilumine esta verdad. La naturaleza, en cambio, de Dios es en esencia perfecta, santa y sin pecado. Por favor, muy despacio.
reciba esta idea, medítala unos segundos. Yo soy pecador, totalmente nada puedo hacer para con Dios, y Dios al contrario tiene otra naturaleza diferente, es una naturaleza santa. Esta idea le va a ayudar. Por favor, anote esto. Dios es por esencia, anótelo, por esencia santo. Usted toca a Dios, le hace un roto con un cuchillo al Señor, por decirlo así, y sale santidad. Dios no es santo porque a veces hace cosas buenas. No, Dios hace cosas buenas, perfectas, porque Él es santo. En Él no hay nada malo. Usted lo toca y Él es pura santidad. Así como nosotros pecamos porque somos por naturaleza pecaminosa, Dios es bueno porque su naturaleza, su esencia es santa. Vaya conmigo a 1 de Pedro 1:15. Y quiero que vea esto. Dice, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Cómo es aquel que nos llamó? Por favor, resalte la palabra, aquel que los llamó es santo. Lo que nos está anunciando la palabra de Dios es que esa es su naturaleza. Y aquí, si usted está siguiendo conmigo la enseñanza y la predicación, podemos entender ya que el hombre tiene una naturaleza diferente a la de Dios. Y eso lo entendemos, pero necesitamos entenderlo conforme a la palabra de Dios para poderlo llevar a nuestra vida. Note lo que sigue a continuación. Sed también vosotros santos en toda, resalte la palabra, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Vuelvo a resaltar, porque yo soy santo. Entonces, Dios no puede hacer nada malo. No es capaz de hacer nada malo. Dios no es el autor del mal. Vamos entonces a la idea que va a definir lo que estamos viendo hoy en nuestro conflicto. Aquí viene. Siguiente idea. Es por la naturaleza pecaminosa por la que somos considerados muertos ante Dios. Nos preguntamos, pero yo ¿por qué no puedo elegir a Dios? Si a mí mi mamá me dijo, si mi papá, si mi pastor. Y la verdad es que usted está y yo estamos muertos ante Dios. Muerto es que no puede hacer nada para cambiar o para tomar otras decisiones. Y usted dice, pastor, pero yo estoy vivo. Ojo, regáleme esto. Pero usted está legalmente muerto. Eso no se trata de cómo esté su cuerpo. Se trata de la naturaleza de Dios. Él es santo y usted es pecador. Por consiguiente, Él dice, está muerto. Nada puedo hacer en Él. Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el hombre, en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte, resalte las palabras, así la muerte pasó a todos los hombres. Antes de que usted venga a Cristo, usted está muerto. Usted no es capaz de escogerle. Un muerto no puede escoger, porque legalmente está muerto. Y usted viene y brinca adelante, pero si está muerto, para Dios está muerto. Entonces, debido a esa naturaleza, el impacto de la naturaleza pecaminosa es que Dios me ve como muerto. Yo no puedo hacer nada conmigo. Estoy muerto, su naturaleza es diferente. Lo que nos lleva a la siguiente idea.
Es entonces por la naturaleza pecaminosa que el hombre es enemigo de Dios por defecto. Es por la naturaleza pecaminosa que somos considerados enemigos de Dios. Miren, yo sé que siempre uno se encuentra gente en la calle y dice: es que no estoy de acuerdo con Dios. Eso no se trata de estar de acuerdo. No es que Dios no te quiera o no tenga sentimientos. Eso es una cuestión legal. Es una cuestión de naturaleza. Como el fuego y el agua no se juntan, la naturaleza santa y la naturaleza pecaminosa no se juntan. Es como un imán y un plástico. Usted los pone juntos y no se van a pegar. No es que no estoy de acuerdo contigo, es que eres mi enemigo. Estás muerto para mí. Romanos 8:7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Resalte las palabras: enemiga de Dios siempre. Nunca tuvo un buen día, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Resalte las palabras, por favor: es enemiga de Dios, nunca va a obedecer y jamás lo hará. Aunque lo intenten, aunque usted le diga lo que quiera, aunque usted lo ponga a cantar y a repetir las canciones. Es por eso que uno ve una persona que nació en la iglesia, aparentemente se supo todos los coros, toda la ortodoxia de la iglesia, saben la palabra de Dios, pero nunca nacieron y siguen siendo enemigos de Dios estando aún en la iglesia. Y nunca podrán ver a Dios. Y lo que otros ven, ellos no lo verán. Y dirán en su pensamiento: pero esta gente, ¿qué es lo que le gusta? El Señor le dijo a Nicodemo: Nicodemo, verás el reino de los cielos y entrarás en el reino de los cielos. Es algo espiritual que está allá y que la gente de repente un día lo ve y dice: uy, no sabía, yo veo algo, no sé qué lo ven los de afuera. Pero los que son nacidos de nuevos lo ven, entienden y quieren y están adentro. Yo soy parte de esto. Y no logran describirlo porque han nacido de nuevo. Pero hasta que no nazcan de nuevo serán enemigos. Y pensarán: yo te escojo, Dios. Y yo: no me escoges si eres mi enemigo. Yo te amo primero para que tú me ames a mí. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Qué puede hacer entonces el hombre? ¿Y qué podemos hacer frente a nuestra naturaleza pecaminosa? Vendidos somos al pecado, dice Pablo. Pablo se dedica a enseñar capítulos 7 y 8 de Romanos esto. Y es el que lo entiende, descansa con Pablo. Porque entiende: no soy capaz de amarte, no soy capaz, no me da mi fuerza. No entiendo, mi esposa me habla, pero yo no entiendo lo que me dicen. Entonces tenemos que entender qué puede hacer el hombre frente a su naturaleza pecaminosa. Siguiente idea, anótelo por favor si quiere. El hombre por sí mismo no es capaz de liberarse o de cambiar su propia naturaleza pecaminosa. No hay nada que usted pueda hacer. No hay por sí mismo, no hay nada. No hay nada en usted. No hay nada que usted y yo podamos hacer para liberarnos. Podríamos dormir en la iglesia, en el altar, años y años. Si Dios no hace algo, nosotros no podremos hacer nada.
Romanos 7:24. Usted puede educarse, ir al seminario, hacer lo que quiera. En lo profundo de su corazón no puede cambiar. Pablo dice estas palabras: miserable de mí. ¿Cómo dice? Resalte las palabras: miserable de mí. Y luego dice las siguientes palabras, la siguiente declaración: ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Una persona que es nacida de nuevo tiene este conflicto. En algún momento en su vida tiene que decir: ¿quién me libra de este pecado? Hasta que usted no esté, y quiero que se examine, si usted no pasa por el momento donde dice: ¿quién me librará? ¿Cómo puedo ser libre de esto? De hecho, es una muy buena señal cuando las personas están luchando contra el pecado, diciendo: ¿quién me librará? Lo ven como una enfermedad, es una naturaleza que dice: me invade, me domina, me hunde, me oprime. ¿Quién me librará? Y se siente miserable, se siente lo peor, y ese es casi que el nacimiento de Cristo. Versículo 25: gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Quiero que resalte las palabras: yo mismo con la mente sirvo, soy esclavo. Y con la carne soy esclavo de la ley del pecado. Tome unos segundos y piense en su vida y en ese conflicto que ha vivido usted en este peregrinaje todos estos años, esa pelea interna con el pecado y con su naturaleza pecaminosa. Nos domina. Dice Pablo: no puedo más, soy vendido. Yo amo a Cristo, lo amo, pero soy vendido al pecado. Algo tiene que pasar en mí. Lo que nos lleva entonces a la siguiente idea: que Cristo es el único que nos puede liberar de la esclavitud de la naturaleza pecaminosa. Cristo es el único que nos puede liberar de esa esclavitud de la naturaleza pecaminosa. Y entonces funciona cuando la persona tiene a Cristo en su corazón, tiene la semilla viviente de Dios en él, y entonces el ser humano termina con dos naturalezas. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo, es la vida de Cristo en él, y comienza poco a poco a invadir, a crecer de tal manera que tome la naturaleza que es pecaminosa. Romanos 8:3 dice lo siguiente. Dice: la ley de Moisés no podía salvarnos. Note lo que sigue a continuación y resáltelo conmigo: porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil, es inútil, no es capaz de hacer nada. Así que Dios entonces hizo lo que en la ley no podía hacer. Dios hace lo que nuestra carne no puede hacer. Dios tiene que tomarnos, Dios tiene que tocarnos. Estamos muertos y Él tiene que darnos vida, porque la naturaleza, Él está muerto. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio. Resalte las palabras: el dominio del pecado.
que el pecado tiene sobre nosotros. Y la clave es dominio. Dominio es, le obedecemos al pecado. Sin Cristo somos obedientes, somos esclavos del pecado. Y Él quita el dominio, mas no quita el pecado. Es por eso que una persona que ahora entiende esto, conoce a Cristo, dice: yo ya no necesito pecar. Antes sí, porque su naturaleza pecaminosa le dice: peca, peca todos los días, no puedes evitarlo. Cuando una persona dice que tiene libre albedrío y no tiene a Cristo, no es capaz realmente de dejar de pecar. Aunque quiera, no es capaz, porque su naturaleza pecaminosa está vendida al pecado, le pertenece al pecado. Solamente cuando viene Cristo quita el dominio, la fuerza que tiene. Y es por eso que una persona deja de fumar, deja de tomar. Era el más borracho de todos, deja de beber. Era el más mentiroso, era el más dañado de todos, y de repente el pecado ya no lo domina más, y ahora tiene la justicia de Dios en él. Lo que nos lleva entonces a la siguiente idea para conocer nuestra naturaleza pecaminosa: que somos liberados del poder de la naturaleza pecaminosa, recibiendo la naturaleza de Cristo. Y yo sé que predicamos, hablamos y muchas veces lo explicamos, pero realmente usted tiene que detenerse y entenderlo y meditar en que ahora dentro de usted hay un ser nuevo. Hay un ser, y ese ser es otra esencia. Y eso es lo que se llama la santificación. La santificación es el proceso en el que esta esencia antigua recibe una nueva esencia. En pocas palabras, quedamos con dos naturalezas dentro de nosotros: la nuestra, que es la naturaleza de pecado, y viene la naturaleza de Cristo en el Espíritu Santo, y continuamente vamos siendo transformados y nos parecemos más y más a Jesús. Y ya parecen 20 años han pasado de que usted recibió al Señor Jesucristo, y quizás usted sea el 20 o el 30% ya cambiado, 30% más parecido a Jesús, 70% más parecido a usted. Es la nueva naturaleza la que puede hacer algo. Entonces, cuando entendemos esto, yo no me preocupo tanto: necesito cambiar, necesito cambiar. Usted llega a la conclusión y dice: yo no puedo cambiar, Señor, no puedo. Ya entiendo esta naturaleza. Coloca tú la naturaleza en mí. Haz que la fuerza en ti esté en mí. Y hablamos del fruto del Espíritu Santo, y por eso tenemos que salir a comer el fruto, porque no está en nosotros, está en Él. Cristo es el árbol de la vida. Romanos 8:5 nos dice: porque los que son de la carne piensan de las cosas de la carne, en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, resalte las palabras, los que son. Ahora la palabra de Dios nos dice los que son, los que tienen una nueva naturaleza. Usted tiene una nueva naturaleza. Es por eso que la santificación es posible. Es por eso que usted va cambiando, pero usted tiene que cooperar, tiene que esperar y tiene que esperar esa naturaleza. Los que son del Espíritu, los que tienen la naturaleza de Cristo, los que están capacitados ahora. Antes no eras capaz, ahora soy capaz. Dice: pero las cosas que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Es decir, ahora puedo vivir en el Espíritu. Entonces piense unos segundos, por favor, y medite en su salvación y en su santificación. Es por eso que en las bodas preguntamos: ¿mora en ti el Espíritu Santo? Y no estamos preguntando si algún día tuviste una sensación, si sentiste frío, si temblaste, si te caíste.
Lo que estamos preguntando es si tienes una nueva naturaleza. Y la pregunta cambia. Muchos dirían, no la tengo. No sé qué es. ¿Eres capaz de ver el reino de los cielos? No lo veo. Entonces no tienes una nueva naturaleza. Estás dentro del reino de los cielos. Estoy dentro de la iglesia, pero no sé qué es estar en el reino de los cielos. No veo. Yo veo mucha gente y muchas sillas. Y veo que saltan y cantan y la gente es súper amable. Pero no veo algo más. Porque no logramos ver el reino de los cielos. Porque no se puede ver si yo no he nacido de nuevo y si no tengo la nueva naturaleza pecaminosa. Entonces, terminamos con las dos últimas ideas. Si el grupo de alabanza puede acercarse. Cristo rompe, y eso es muy importante, el poder de la naturaleza pecaminosa, pero no anula el libre albedrío del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Anote esto, por favor, para que podamos terminar de entender que Cristo entonces en el creyente rompe el poder, le quita el poder al pecado, pero todavía tenemos esta naturaleza pecaminosa, pero no anula el libre albedrío. Le compartieron a un hombre de la selva, un misionero, al cacique o al jefe de la tribu, y le preguntaron, después de haberlo evangelizado y después de que él hubiera hecho su declaración por Jesús, dice que el misionero lo deja y vuelve 3 años después y le pregunta después de 3 años, cuéntame, ¿cómo va el evangelio? ¿Cómo va tu vida con Cristo? Y el cacique o el jefe de la tribu le responde, es como una lucha entre 2 leones, uno para acá, el otro para allá, y le pregunta, ¿y quién gana? Y él dice, quien yo quiera, quien yo alimente. Cristo rompe la naturaleza, pero no nuestro libre albedrío. Romanos 8:8 dice lo siguiente: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y quiero que resalte según la carne, porque nos dice que podemos escoger. Qué proceso tan complejo y tan especial y tan maravilloso es esta santificación. Quiero que se imagine unos momentos saliendo de Egipto, el pueblo elegido por Dios, que somos nosotros, sus hijos, los escogidos, pasando por este mundo los siguientes 20, 30 años que nos queden de vida, 40 si el Señor no viene, y todos ellos viviendo su proceso de santificación, el proceso en el que son parecidos a Jesús. Pero quiero que visualice otro grupo, aquellos que aprendieron la cultura, que son lobos que caminan como ovejas, que han aprendido a ser la voz de las ovejas, pero saben que hay lobos que son lobos que no han cambiado. Esos conflictos son los que vivimos continuamente, y creo que Dios nos dice: vuelvan a Cristo, volvamos a esperar en Él, vuelvan a buscar la esencia, la naturaleza que ya tienen dentro, que es la de Cristo. Allí es donde está el fruto de su salvación. Vuelvan a Él, a la plenitud de Dios que está en Cristo. Concluimos con esta idea: el creyente entonces vive con 2 naturalezas. Por favor, anote esto. El creyente vive con 2 naturalezas. Si no entiendes esto, vas a sufrir, porque sentirás que Dios está lejos de ti, que se ha ido. Sentirás que pierdes tu salvación. Sentirás que Él no te quiere, porque los conflictos de esta carne y esa tensión entre la carne y el espíritu son fuertes. Pablo se sintió miserable,
llegó a decirle a Dios y a dejarnos escritos: este cuerpo miserable, este cuerpo putrefacto. Y la naturaleza pecaminosa se opone a Dios, y la otra naturaleza de Cristo lo guía a Dios. Con mi alma amo a Dios, con mi cuerpo lo rechazo y lo odio. ¿Cómo se reconcilia esto? ¿Cómo entiendo esto? Esa es la vida de todos los creyentes. Esa es la vida de aquel que tiene a Jesucristo en él. Ese es el conflicto. Te fallo, me perdonas, y es un conflicto interno. Por eso no se puede imitar, porque cada uno vive su propio conflicto. Romanos 7:21 hace esta declaración: he descubierto, por favor resalte la palabra he descubierto, y pregúntese si usted lo ha descubierto, el siguiente principio de vida. Es un principio, está allí metido, que cuando quiero hacer lo que es correcto, quiero con todo mi corazón, no puedo evitar hacer lo que está mal. A ver, me pregunto, ¿por qué tenemos tanto pecado en la iglesia? Claro, la gente está en santificación. ¿Quiere decir esto que el pecado es permitido? No. No puedo evitar hacer lo que está mal. Versículo 22: amo, y esta es la clave, resalte las palabras, amo la ley de Dios con todo mi corazón. La amo, le deseo, quiero ser como Él es. Y esta es la diferencia entre unos y otros. Amo con todo mi corazón la ley de Dios, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Resalta las palabras: está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Tome unos segundos. Y le invito a que piense en su naturaleza y que la entienda. Esto nos hace volvernos a Cristo, correr a Él, depender de Él, pensar en Él, querer vivir para agradarle a Él, buscarle a Él, esperarle a Él, necesitarle a Él, anhelarle a Él. Le invito a que nos pongamos en pie unos segundos. Señor, gracias por llevarnos como iglesia en estos momentos, en estos últimos minutos, a entender cómo funciona nuestra naturaleza pecaminosa. Gracias por ayudarnos a entender el proceso de vida que tenemos ante ti. Señor, no sabíamos que éramos tan débiles. Recuérdanos lo que oímos desde el principio, que somos como el polvo, que somos como el barro. Ahora nuestros ojos se levantan a poner la mirada en ti, para esperar tu santificación, tu santidad, tu naturaleza en nosotros. Fluye con salvación. En medio de nosotros estás, apartándonos, diciéndonos: no descansen en su naturaleza, busquen el reino de Dios,
busquen a Cristo, busquen la naturaleza de Cristo que ahora está implantada en ustedes por el poder del Espíritu Santo, y dependan de ella. Y lo único que nos queda es querer vivir para Jesús. Yo te pido que hoy las lealtades de tu corazón, ya que eres llamado por Dios, por Cristo, las digas a Él: Señor, aquí estoy, tómame, ayúdame a vivir para ti, ayúdame a preparar el camino para depender de ti. Ayúdame hoy a levantar mi mirada, poder ver el reino de los cielos, poner mi confianza no en mi fuerza ni en mi naturaleza en este peregrinaje, sino en ti. Tú dijiste que íbamos bajo la nube que de día nos cubría y de noche nos daba calor, en medio de un tabernáculo, en un mundo pecaminoso que odia tu naturaleza, que odia tu presencia, que no es capaz, y nos has escogido para servirte, para adorarte, para glorificarte. Hoy te pedimos que hagas manifiestas estas obras en medio de nosotros. Ayúdanos a amarte. Coloca ese querer y el hacer que nos mencionas. Queremos depender de ti. Perdónanos por las veces que dependemos de nosotros. Perdónanos por no entender y no meditar más en ti y meditar más en nuestros caminos. Ayúdanos hoy a poner nuestra mirada en Jesús, en el Cordero que quita el pecado, la naturaleza pecaminosa del mundo. En el nombre de Jesús.